Bienvenidos a la entrevista, donde tuvimos el privilegio de conversar con Damián Montes, una figura destacada en el mundo empresarial que logró éxitos impresionantes a lo largo de su carrera. Con una trayectoria que abarca más de 10 años, Damián Montes ha sido un referente en el sector de la consultoría, siendo CEO de Avance Organizacional Consultores, una compañía reconocida a nivel nacional. Entonces, Damián, pues la primera pregunta, cuéntanos un poco de usted como empresario, como un poco de su vida personal, familiar, qué le gusta hacer, qué estudió. Yo estudié en el pregrado Derecho. Estudié en la Universidad Nacional de Colombia. He tenido la oportunidad de estudiar de hacer varios posgrados. Estudiar es algo que me gusta mucho, lo disfruto, me gusta, siento mucho amor por el conocimiento, por adquirir conocimiento, por conocer y por ponerlo en práctica. Entonces, como parte de mi formación en pregrado, complementé con varios posgrados. El primero que hice fue en Derecho Constitucional. Posteriormente hice una maestría en Política y Regulación Ambiental. Después hice otra especialización en, en Gerencia de Proyectos. Posteriormente hice otro posgrado en Derecho Administrativo. Y bueno, tengo la pretensión de muy pronto iniciar estudios doctorales en ciencias humanas, en aspectos relacionados con las organizaciones. Tengo 44 años, trabajo en avance organizacional desde hace más o menos 11 años, perdón, creo que 11 años en mi última temporada, porque antes tuve vinculaciones, pero mis cargos fueron fui mensajero de de la empresa, cosas administrativas, pero en mi nuevo rol, que actualmente es el de director táctico y de proyectos, llevo más o menos unos 10 años, yo creo, más o menos aproximadamente. Queremos saber cómo funciona la empresa, qué rol desempeñas tú y en qué contexto se encontraba cuando se creó la empresa, o sea, tanto socialmente como personalmente. Voy a iniciar dando respuesta a la última parte de la pregunta, ¿cómo se creó la empresa? Nuestra empresa, Avance Organizacional Consultores, es una firma de consultoría mmm, que tiene mucho reconocimiento en su ramo a nivel nacional. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con grandes empresas del país y sobre todo trabajamos mucho en el sector público. El Estado colombiano es uno de nuestros grandes clientes. La empresa se fundó en 1991, la fundó mi padre, Germán Monterríos. Él es psicólogo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Para la época en que él recibió su título como psicólogo, era inusual que los estudiantes de esa carrera se dedicaran al ámbito de las organizaciones. Generalmente los psicólogos se inclinaban por el mundo clínico, por la psicología clínica. Mi padre eh, tuvo mucho interés en aplicar la psicología a las organizaciones, era algo que en su época se llamaba psicología industrial. Entonces él comenzó su práctica en más o menos en 1981 como psicólogo, aplicando su conocimiento a las organizaciones. Y él ha sido siempre una persona muy devota por el conocimiento también, por entender el funcionamiento de las organizaciones. Entonces él se destacó, realmente su práctica como consultor fue muy destacada siempre y eso le permitió asesorar a empresas. Hubo un momento en que tuvo la oportunidad de firmar un contrato muy grande, o bueno, grande para su época, año 1991, con una empresa colombiana y la empresa le dijo eh, que era necesario que él constituyera una persona jurídica, porque no podían contratar, eh, no podían llevar a cabo un contrato por esa cantidad y de ese monto y con esa envergadura con una persona natural. Debía constituir una empresa. Y fue entonces cuando él decidió constituir su empresa, Avance Organizacional Consultores, siempre con una mira. Él siempre decía que él aspiraba a tener muchos consultores, muchos proyectos y en grandes empresas. Ese siempre fue un foco para mi padre. Muchos consultores,
muchos proyectos y en grandes empresas. Entonces así nació Avance Organizacional. ¿Qué hábitos cree que son esenciales para dirigir y hacer crecer una empresa? Creer en la idea fundante de la empresa, creer en la idea generadora. De hecho, he trabajado sobre ese tema, que les sugiero a ustedes que son estudiantes de la carrera de administración de empresas tengan presente ese concepto que no es muy tenido en cuenta. Se llama idea original, se puede llamar de diferentes maneras, la idea fundante, la idea originaria o la idea original. Y eso es qué tenía en la cabeza el empresario cuando concibió y puso en marcha su empresa. Entonces yo les dije en este caso, mi padre, por ejemplo, él creó la empresa por una necesidad, ya les acabo de decir. Él tenía que, para poder firmar un contrato con una empresa, le, eh, le exigieron que él también se organizara como persona jurídica, no como persona natural. Pero en todo caso, él tenía algo en la cabeza y era que su empresa debía ser una empresa con muchos consultores, con grandes proyectos y que asesorara a grandes empresas. Mi padre siempre tuvo eso en la cabeza. Esa puede ser, por ejemplo, la idea originaria de Avance Organizacional Consultores. Entonces, puede ser útil que quienes sean parte de la empresa, sobre todo a nivel directivo, le den continuidad, compartan la idea originaria, la idea fundante de la organización, la compartan, la vivan y que trabajen para que esa idea se consolide. Entonces, ese puede ser uno de los consejos o una buena práctica que yo recomendaría en el caso de un emprendedor que quiere que su negocio crezca. Ser fiel hasta cierto punto es útil mantenerse fiel a la idea generadora de la empresa, a la idea fundante. ¿Y por qué les digo que hasta cierto punto? Porque el entorno es cambiante. Entonces puede ser que el mismo entorno, condiciones externas a la empresa o de la dinámica de la empresa indiquen que es necesario dar un giro en el negocio o que haya un cambio de cualquier naturaleza que haga que sea necesario alejarse de lo que el empresario concibió en el inicio. Entonces ustedes conocen, ustedes que son estudiantes de esta carrera de administración de empresas, muy seguramente ya conocen o van a conocer casos de empresas que hoy en día son un ejemplo de adaptación al cambio y adaptación al entorno, porque iniciaron siendo una cosa, iniciaron con un determinado negocio y han pasado años, décadas, y hoy en día su negocio de un giro y es otra cosa. Pero en todo caso, sí considero que tiene muchas bondades mientras la empresa se consolida, permanecer fiel o por lo menos tener en mente la idea originaria de la empresa. Y bueno, ahora para conectar un poco más lo personal con lo familiar, quisiéramos saber qué dinámicas relacionales existen en las empresas familiares, por lo menos en el caso de Avance Organizacional, y cómo se separan estos asuntos familiares dentro de la empresa. Realmente les digo que es algo muy difícil de hacer en la práctica. Es algo difícil porque yo, por ponerles un ejemplo, yo no me puedo, al ingresar a la empresa, yo no me puedo despojar del hecho de que soy el hijo del dueño o de que es mi hermano mayor quien tiene la dirección de la empresa. Entonces son cosas que en la práctica son difíciles de desligar. Puedo decir que jamás he tenido una sola controversia con mis hermanos ni con mi padre acerca de la empresa. Digamos controversias serias. Claro, sí puede haber diferentes posturas, puntos de vista, etcétera, acerca de situaciones. Puede haber momentos tensionantes, pero nada hasta el momento nos ha hecho sentir que la continuidad de la empresa está en riesgo. Bueno, y ahora nos gustaría saber cómo ha contribuido la empresa a la sociedad a nivel social, ambiental y económico. Bueno, en primer lugar, el hecho mismo de tener una empresa de esta naturaleza es una empresa de servicios. Es una empresa que asesora a otras empresas
en diferentes aspectos de su gestión. Entonces creo que ya la misionalidad misma de nuestra empresa hace que tengamos un aporte significativo a la sociedad en general. De todas formas, nosotros somos, por una filosofía expresa de mi padre, con la que crecimos, la empresa debe existir por una razón que vaya más allá de la generación de riqueza material. Mi padre incluso hablaba de generación de riqueza espiritual. Entonces, eso tiene un sentido y es que en el caso de nuestra empresa, lo que nos moviliza no es únicamente el dinero, esa debe ser la consecuencia de hacer las cosas muy bien. Entonces, eso ha sido algo que siempre ha estado presente en en la filosofía de avance organizacional consultores. Desde hace un año, nosotros adquirimos una característica y es que somos una empresa BIC, se escribe B y C, empresa pensada para el beneficio e interés de la comunidad, beneficio e interés colectivo. Es un nuevo tipo de empresa, no es una nueva forma societaria, sino es un compromiso explícito de la empresa para generar riqueza en esos dominios que ustedes mencionaron. Con respecto a lo que estabas diciendo de hacer las cosas bien, quisiéramos saber qué políticas o metas se han planteado para generar un impacto positivo en la sociedad y también cómo enfrentan los cambios, si hay cambios, de la sociedad. Lo primero es que recuerden que he sido enfático en el hecho de que queremos serle fiel a la idea fundante de nuestra organización. Para que eso se materialice, nosotros le damos mucha importancia al principal activo que tiene cualquier organización, que es la gente, nuestra propia gente. Incursionamos en un nicho de negocio que es el de la recolección y análisis de información a través de diferentes mecanismos como encuestas. Entonces, eso realmente no es algo que haga parte de la labor de una firma de consultoría, de gestión. Pero en su momento nos dimos cuenta de que había posibilidades de ese negocio, que había entidades que estaban requiriendo que una empresa hiciera la recolección y análisis de información de una manera muy competente e incursionamos en ello. Recientemente también empezamos a incursionar en temáticas relacionadas con la inclusión de personas con discapacidad en diferentes aspectos de la vida social. Entonces, nuevamente, ese puede no ser necesariamente un aspecto de consultoría, pero pues es un cambio que se está viendo en el entorno. Estamos teniendo más apertura y estamos siendo más conscientes de las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, nuestra firma consultora trabaja también para que la inclusión sea una realidad en el ámbito de la gestión. Y pues digamos, en cuanto a eso, sabemos que estos cambios también generan desafíos y queremos saber, digamos, cuáles han sido los mayores desafíos que han enfrentado y cómo se han superado. En materia de desafíos, pues vivimos en un entorno volátil, estamos en un país en vías de desarrollo. Em, Miren que, por ejemplo, eh, durante la pandemia que se vivió a nivel mundial en el año 2020, muchas empresas cerraron, muchas empresas tuvieron que culminar con sus operaciones porque se hizo insostenible su modelo de negocio. Eso eventualmente habría podido pasarle a nuestra empresa. Pero ¿qué hicimos? Pues en primer lugar, el proceso de adaptación implicó el, el uso de nuevas tecnologías. En este caso, la ejecución de procesos de consultoría a través de vías remotas. No tener deudas, por ejemplo, con el Estado en materia tributaria, fiscal, etcétera. Tener buenos hábitos de pago cuando hemos adquirido créditos que han sido necesarios para la operación. Entonces, todo eso hace que en un momento de crisis la empresa se encuentre en una buena situación e incluso pueda tener respaldo en los bancos después de haber visto que tenemos una buena trayectoria. Y realmente estar dispuestos a que el cambio, hacerle frente al cambio de la manera en que se presenta. Y bueno, digamos que hablando un poco más sobre la empresa en sí, digamos que nos genera mucha curiosidad que, como bien mencionabas,
ustedes se enfocan en dar asesorías y pues entraron en cuanto a lo que son las encuestas y demás. Sin embargo, nos gustaría saber, aparte del sector público en sí, si tienen algún tipo de empresas específicas, como ya sea que pertenezcan a algún subgrupo, en especial a quien le brinden asesorías o qué tipos de servicios, además de esas, brindan. Les voy a decir algo que es muy práctico y también les explico por qué trabajamos en el sector público con tanto énfasis. Resulta que en el sector público tiene dos características que son importantes para nuestro modelo de negocio. Número uno, el Estado nunca quiebra. En el Estado siempre hay recursos. Y número dos, en el Estado siempre hay necesidades de este tipo, en materia de gestión. Entonces eso ha hecho que el Estado colombiano, el sector público, se haya convertido en el principal cliente de nuestra empresa. De todas formas, nosotros seguimos nuestra vinculación con empresas privadas y en este momento estamos, por ejemplo, asesorando a empresas de servicios que tienen una condición de naturaleza mixta, pero que su régimen de gestión y de contratación es el de una empresa privada. Les voy a poner dos casos que son clientes nuestros, son grandes empresas, como siempre lo quiso mi padre, Ecopetrol y Empresas Públicas de Medellín. Clientes nuestros que a pesar de ser empresas públicas de naturaleza mixta, perdón, como lo dije hace un momento, se rigen enteramente por un régimen de contratación privada, entonces se asemejan en muchos aspectos a una empresa privada. Nosotros hemos mantenido una muy buena relación con ambas empresas y eso nos ha permitido tener continuidad en el tiempo como asesores de ellos. Entonces, específicamente en ese sector, hemos querido incursionar en un nuevo, no es un nuevo sector, es un nicho que les comenté hace un momento y es el de la inclusión de personas con discapacidad, que es una necesidad en diferentes sectores. Pensar en lo que podemos ofrecerles a las empresas privadas para que ellas puedan desplegar una estrategia de inclusión de personas, de inclusión hacia las personas con discapacidad. Perfecto. Bueno, en cuanto a, volviendo un poco a lo de la creación y el poder crecer como empresa, nos gustaría saber, digamos que como tal en Colombia, pues sí se sabe cómo fue ese proceso de crear la empresa, cómo ha sido el proceso de mantenerla pues a flote, digamos que en cuanto a políticas, con cuáles de ellas están de acuerdo, con cuáles no, y como si creen que el crear y mantener una empresa en este país es más o menos difícil que en otros países, pues que independiente ya sea Estados Unidos o un país pues más cercano como Perú o Ecuador. Colombia es un país en vía de desarrollo, pues es una categorización que se le de entre, perdón, es una categorización que viene del mundo occidental y que nos hace ver como que no hemos alcanzado el nivel de desarrollo óptimo y hasta ahora estamos en el proceso de alcanzarlo. Hay una palabra incluso más lesiva, todavía más, que es la de tercermundistas, que es la de equipararnos con un país del tercer mundo. O sea, no pertenecemos al primer mundo, sino a un tercer mundo, ni siquiera un segundo. Pero bueno, vamos a decir que estamos en vías de desarrollo. Eso hace que el, nuestro entorno sea un entorno difícil en diferentes sentidos. Entonces, efectivamente, el hecho mismo de constituir una empresa es algo difícil en Colombia. Hay instituciones que miden la eficiencia con la cual un Estado o un gobierno permite la creación de empresas y pues Colombia no está muy bien rankeado ahí. Constituir una empresa es algo difícil, engorroso, costoso, etcétera, a diferencia de lo que puede pasar en otros países donde el proceso de constitución de empresa se surte muy fácilmente por vías electrónicas y no es realmente algo costoso. Entonces, eso es una realidad. De todas formas, para que el país pudiera avanzar
o esté avanzando como al parecer lo está haciendo. Ustedes saben que desde hace unos años somos miembros de la OCDE, que es una organización internacional de estados que promueve la cooperación en diferentes aspectos, sobre todo económica. Para que Colombia pudiera ser recibida en la OCDE, tuvo que emprender un proceso que le tomó años, que implicaba cosas como la flexibilización en ese tipo de aspectos. Entonces, hoy en día puede ser más fácil la constitución de empresa. De todas formas, sigue siendo algo muy ritualista. Cumplir con muchas formalidades, etcétera, cosas que no se ven en otros estados. Pero bueno, es una de nuestras realidades. Nuestro entorno es muy volátil, nuestro entorno es un entorno muy inestable en diferentes aspectos. Jurídicamente también. Colombia es un país con mucha normativa y permanentemente se están expidiendo nuevas normas. Entonces eso hace, de pronto ustedes han escuchado la palabra inseguridad jurídica. Entonces eso hace que no se tenga plena certeza de que existe hoy una norma, existe una legislación que se va a mantener, sino que es posible que eso cambie en un periodo que se viene, en una nueva legislatura, por ejemplo, en el caso de la que empezó en julio con el Congreso que fue posesionado. Entonces eso es algo innegable. Pero en todo caso, pues bueno, les decía que para llegar al punto en el que hemos sido aceptados en organizaciones internacionales de estados, pues ha sido necesario flexibilizar ese tipo de cosas y pues paulatinamente lo hemos conseguido. Ahora, ¿cómo mantener la empresa? Pues eso realmente yo no creo que exista una fórmula para ello. Yo no creo que exista algo como un manual que les permita a los empresarios en situaciones de crisis. Creo que hay una cantidad de variables, pero yo mencioné una en una pregunta inicial, y es la de tener en mente la idea originaria, la idea fundante y la idea original. Me parece que es una muy importante, el saber por qué se concibió la empresa, em, cuál es el propósito y que sea una idea compartida por los colaboradores. Hay otra que a mí me parece útil, puede que suene un poco chocante y no corresponda mucho con los móviles de un empresario, pero es importante que un empresario sepa que las utilidades no deben ser el foco, la generación de dinero. La generación de dinero es una consecuencia. A veces cuando uno tiene el foco en el dinero, en la facturación, en el que la cuenta se engorde, eso hace que se prescinda de otras cosas que también generan valor en otros ámbitos. Entonces creo que eso sería útil para, para un empresario tenerlo presente para que su empresa tenga sostenibilidad en el tiempo. Saber que no necesariamente la generación de recursos monetarios debe ser el foco, sino que tiene que haber una aportación que haga la empresa en otros ámbitos. Y ya como para finalizar y digamos que concluir, digamos que sí lo has venido mencionando durante toda la entrevista, pero nos gustaría saber particularmente cuál es ese legado que quieren dejar, pues tanto la empresa en el país como tú como empresario, cuál es ese legado que buscas a partir de todo lo que haces. En lo personal, quisiera que se mantenga esa visión de mi padre que busca que nuestra empresa tenga muchos consultores, asesore a grandes empresas y tenga muchos proyectos. Trabajo en lo personal para eso, pongo mi empeño en que esa idea de mi padre sea una realidad, entonces nuevamente hago alusión a lo que les dije al inicio, y es que es bueno serle fiel a la idea fundante, a la idea originaria. También tenemos la pretensión de que con nuestra asesoría las empresas tengan un verdadero cambio, bueno, no tanto cambio, pero que nuestra asesoría sea efectiva, que cumpla el cometido que busque, perdón, que busca la empresa cuando nos contrata. Entonces, ser efectivos, darle al punto de lo que busca la empresa cliente, pero hacer un esfuerzo
por ir más allá, por entregar algo más. Y bueno, pues que nuestra honestidad en el actuar, nuestra fidelidad a la filosofía de la empresa, pues pueda ser un ejemplo para los consultores que trabajan con nosotros y para empresas del sector. Realmente quiero decirles que cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar en alianza con otras empresas, nos han dicho, no en pocas ocasiones, que saben del prestigio de nuestra empresa y saben del buen nombre, no solamente por realizar procesos efectivos, sino por la calidad del talento humano que ponemos al servicio de las empresas. Hace muy poco nos llevamos una gran sorpresa y es que una gran firma consultora, una de las grandes multinacionales de consultoría que ustedes conocerán como una de las 4 grandes, PricewaterhouseCoopers, ellos nos buscaron para establecer alianzas y ejecutar proyectos de consultoría en conjunto. Entonces, pues eso es un ejemplo de, del nivel de nuestro trabajo. Ese es un buen ejemplo, que una firma de la categoría de PricewaterhouseCoopers nos busque para establecer alianzas y ejecutar proyectos de consultoría de manera conjunta, pues es algo muy diciente de nuestra idoneidad. Sí, No, perfecto. muchísimas Muchísimas gracias. gracias.